a las generaciones que vengan trabajo para que sigan desarrollando. Decías, hay mucha gente joven, es verdad, y eso está muy bien porque es que esto es un trabajo de mucho tiempo. Duró siglo y medio y entre dos guerras mundiales de por medio, que eran estas guerras, las guerras mundiales venían dadas por la lucha esta de quién mandaba sobre quién y en qué condiciones, costó 100 millones de muertos y la destrucción de Europa y algún país más. A partir de ese momento, de esos 100 millones y de una Europa destruida, y de forma paralela a un mundo en el que los sindicatos habían tomado una fuerza muy importante. Yo recuerdo simplemente que en España de los años 30 había 1 millón de afiliados a la CNT. 1 millón de afiliados a la CNT, años 30. Y entonces España no tendría más de 15 millones de habitantes. Es decir, que digo por ver las comparativas, ¿no? Había un movimiento obrero organizado, potente. El nuestro se lo cepillaron en la guerra civil, lo mataron o lo exiliaron. En el resto de Europa existía. Los sindicatos franceses son hoy, una parte de ellos, los que conformaron junto con republicanos españoles la resistencia en Francia. De ahí nace su legitimidad como sindicatos representativos, de haber sido luchadores en la resistencia en la Segunda Guerra Mundial. Había un bloque que era el socialismo real, la Unión Soviética, que daba mucho miedo al capitalismo, mucho miedo. Y había partidos de izquierdas, básicamente liderados por el comunismo, partidos comunistas, con un poder importante. El poder del Partido Comunista Italiano era evidente. Después en España, evidentemente, que tenemos una historia radicalmente distinta al resto de Europa, pues bueno, fue el Partido Comunista de España el que un poco organizó el movimiento obrero o un poco dinamizó en plena clandestinidad la creación de las comisiones obreras, junto con otras visiones más, ¿no? Pero la esencia de los sistemas, que ahí yo tengo un dilema que os traslado para que vosotros lo resolváis, yo no lo he resuelto, es hasta qué punto ese sistema de relaciones laborales fue un logro o fue una necesidad. Es decir, hasta qué punto se le impuso al capital, que hasta entonces no quería saber nada de los trabajadores, se le impuso un estado del bienestar, un reconocimiento y legitimación de los sindicatos. En España los sindicatos estuvieron prohibidos hasta principios de los años del siglo XX, pero después estuvieron bajo recaudo en la dictadura de Primo de Rivera. La UGT no, la UGT estuvo colaborando con ellos, ¿vale? Y después tuvimos la pequeña etapa de la Segunda República Española. O sea, los sindicatos españoles es que han tenido una vida bastante cruda, ¿no? Y por lo tanto, no es un buen ejemplo de aquel movimiento. Pero las trade unions inglesas llevan desde el siglo XIX, desde que se les reconoce, llevan un proceso continuado, prácticamente de siglo y medio de existencia legítima, ¿vale? La CGT francesa, que después se reconvierte, se divide en la Force Ouvrière, se va dividiendo esas excisiones que tiene el mundo sindical, también empieza desde principios del siglo XX. Pero es que los sindicatos suecos estaban reconocidos y estaban firmando convenios colectivos a finales del siglo XIX y principios del XX. Y los alemanes tuvieron la gran suerte, entre comillas, de la República de Weimar, que les situó en el mercado. Eran entidades legitimadas. No como ahora, pacíficas y tranquilas, pero eran legitimadas, ¿vale? Por lo tanto, el movimiento, este movimiento de asentamiento de las relaciones laborales tenía su dinámica, pero llega a finales de la Segunda Guerra Mundial y se decide, no sé quién, ni cómo, ni cuándo, no sé si Bruno esto lo conoce o no, pero no sé, es el pacto famoso keynesiano, que no sé dónde se firmó, ni bajo qué augurio se firma que los sistemas en Europa occidental se reconoce el papel legítimo de los sindicatos para negociar, se reconoce la negociación colectiva como un elemento básico de conformación de lo que llamaba Marx la transformación de la fuerza potencial de trabajo en trabajo efectivo, es decir, lo que siempre se ha conocido como explotación laboral, ¿vale? Ese marco es el que se define en los sistemas de relaciones laborales de común acuerdo entre patronales y sindicatos. Donde el Estado juega un papel más o menos activo, depende del sitio, depende de la cultura histórica y donde además puede haber diálogo social y los sindicatos legitiman o pueden legitimar las políticas sociolaborales de los países.
De ahí nace el estado de bienestar y todo el mundo tan contento en los países de Europa Occidental. Porque mientras se pasaba esto, había guerras de descolonización, estaba Vietnam, estaban los derechos civiles en Estados Unidos o estaban las mujeres en sus casas. Porque en esa época hay que recordar que el pleno empleo era pleno empleo de los hombres y las mujeres estaban en su casa. Bueno, esta es la conformación de ese sistema de relaciones laborales que todo el mundo dice que es la consecuencia de un siglo y medio de luchas obreras. Y vuelvo a repetir, 100 millones de muertos de trabajadores y trabajadoras, porque los ricos no suelen morirse. Algún despistado que quiere hacerse el chulo, pero más o menos esto cae siempre en nuestra clase, ¿vale? Claro, todo iba bien, porque hay una mejora de situación de vida, tenemos educación, empieza a despertar la educación, la sanidad, los servicios sociales, el seguro de desempleo. Oye, hay una serie de cosas en el Occidente que no está mal. Se paraliza o se para al bloque soviético, que daba miedo, y los trabajadores tienen unas condiciones dignas de trabajo. Algunos trabajadores, porque esto de la emigración, como nos dirá José Antonio, no es algo nuevo, siempre ha existido, siempre ha habido, creo que es más o menos el mismo porcentaje de población mundial dando vueltas por el mundo, y había trabajadores pata negra y había trabajadores de segunda. Los españoles eran trabajadores de segunda que se iban a Suiza, iban a Alemania, iban por ahí a trabajar como bien podían con su maleta de madera y sus condiciones precarias, por no decir los vendimiadores de mi barrio que se iban durante 3 semanas para poder vivir todo el año de lo que podían recoger de vendimia en sus países. Sí. Todo es blanco, oscuro, todo es gris, pero es verdad que hay una situación de reconocimiento, legitimación del movimiento sindical en esa época. En España, no tengo que recordar, estábamos entonces con Paquito Chocolatero y estábamos entonces con el tema de los sindicatos verticales, todos a unos fuente ovejuna, aquí no hay clases sociales, el marxismo son virus que nos... Marxismo son virus. Ahora ha vuelto ese tipo de cosas, ¿no? Si somos una especie de virus, bacterias que van rodando por la sociedad, pudriendo las esencias nacionales y las esencias del catolicismo conservador, ¿no? Esto pasaba en los años 40, 50, 60 y medio 70 y después ya. Claro, ¿cómo llegamos nosotros? Nosotros llegamos en una situación un poco endeble. ¿Para qué engañarnos? Es decir, la transición no es un logro, no es una cosa que conseguimos nosotros solos. Esto aquí, pues había aquel que decía, no se acostaban franquistas y se levantaban demócratas, ¿no? Es decir, pues había una sociedad que era la que había, una situación que era la que había, y los sindicatos tomaron forma dentro de ese modelo, o mirándose en el modelo europeo, tomaron la forma que entendimos. ¿Qué formas tomamos? Pues tomamos, por ejemplo, en la representación parecernos a los franceses, o mejor dicho, casi más a los alemanes, la doble vía, la sindical y la representación unitaria. Mantuvimos nuestra esencia del sur con sindicatos ideológicos, cosa que no ocurre por el norte de Europa, ni en Centro Europa, ni siquiera en Reino Unido. Y nosotros somos, junto con los italianos y los franceses, aquellos que tienen sindicatos que vienen de tradiciones políticas determinadas, ¿vale? Partido Comunista, Partido Socialista, los anarquistas de la CGT y la CNT, los católicos. Bueno, esto se conformó de esta forma. Se discutió en aquel momento si íbamos hacia una única confederación, tipo TUC, Trade Unions Congress, o tipo DGB alemana, pero decidimos que no, que íbamos a una configuración con muchas confederaciones de rama ideológica y además fuimos a un mercado de competencia. O sea, esto no ocurre en otros países. Nosotros nos competimos con otros sindicatos por tener el representante, por tener el afiliado. Por decir, esto no ocurre. En Francia ocurre. En España, siempre nos miraban mucho con los franceses, con los gabachos, no sé por qué, pero vamos, siempre tenemos esa, será por la proximidad, aunque están los Pirineos por medio, pero tenemos esa conformación. Vale. En ese momento, me refiero al resto de Europa, en cierta forma el sindicalismo legitimó una cierta forma de hacer política. Cambiamos nuestra propuesta, o cambiaron su propuesta hostil hacia el capitalismo, que había vivido
durante toda la primera mitad del siglo XX por una propuesta participativa y de consenso. Es decir, nosotros decidimos que, nosotros me refiero a los sindicatos estos así más grandes, decidieron que el estado de bienestar, que la mejora salarial, que el pleno empleo era una condición suficiente o necesaria, no suficiente, para mantener una cierta paz social. Decidimos que el conflicto que había conllevado 2 guerras mundiales, el conflicto tenía que gestionarse. ¿Por parte de quién? De los sindicatos. ¿Vale? ¿En qué entorno? En la negociación colectiva. ¿Cómo? Como cada cual pueda. ¿Con qué criterio? Bajo el criterio de la cultura y de la historia de cada país. Por eso es tan complicado hacer un sindicato de la Unión Europea o un sindicato internacional, porque cada uno venimos de un sitio distinto, tenemos dinámicas distintas y por lo tanto es difícil converger. ¿Vale? Vale, con esto me quedo. ¿Qué pasa? Bueno, esto tiene un paseo, se consolida, los partidos socialdemócratas son muy potentes en esos países que vamos a ver, en Alemania menos, pero la democracia cristiana se suele comportar bastante bien con los sindicatos, ¿vale? De hecho, tienen su sitio en la DGB, no tienen problemas. Serían, no sé si puedo decir esto, Garbiñe, serían el PNV español, ¿no? Serían algo así los democristianos alemanes. El Partido Laborista tiene su entrada y salida del gobierno, pero hasta los años 70 más o menos los conservadores mantienen el tipo. Y en Suecia, bueno, son 40 años de gobierno socialdemócrata. Es decir, esto es un proyecto socialdemócrata y democristiano. Esto no es un proyecto conservador. O sea, esto no es un proyecto de los que, como Churchill decía que Mussolini era una gran persona. ¿Vale? Esto no es un proyecto de ese tipo de personajes. Es un proyecto más bien social-liberal, de la socialdemocracia, ¿vale? Que funciona bien. Funciona bien y le llaman un nombre, los 30 años gloriosos del capitalismo. Para aquel que lo sufriera, otros, como digo, lo sufrían peor. Pero bueno, hubo realmente una mejora en la vida. Pero llega a los 70. ¿Por qué llega a los 70? Porque llega una crisis. Digo esto porque las crisis actuales tienen mucho que ver con esto. Y esto que comentaba antes Javier de la crisis ecosocial o la crisis digital o la crisis demográfica, tiene que ver mucho con esto, ¿vale? O sea, esto llega la crisis de los 70, que es una crisis, bueno, la crisis del petróleo, bueno, el petróleo, es una crisis de la tasa de beneficio, es una crisis donde las empresas han llegado a un cenit y empiezan a ver cómo sus beneficios no crecen más y su capacidad de concentración de riqueza está capada, perdóname la expresión, ¿por qué? Por un estado de bienestar que les sale muy caro. Tened en cuenta que en esa época las tasas, los impuestos, en algunos países estaban por encima del 60-70%. Los impuestos. Después vendrá el personaje el Warren Buffett, que dice hoy con toda su tal, dice, algo pasa en el mundo que mi secretaria paga más impuestos que yo, ¿no? Bueno, pues en aquel momento entendió el capital que había llegado un momento en el cual había que darle una dinámica a las relaciones laborales. Porque las relaciones laborales no es una fotografía fija, es una reconstrucción continua. Antes Javier lo comentaba, ¿no? En todos los procesos que hay, de arriba a abajo, de abajo a arriba, en las empresas, en los territorios, con las transnacionales. O sea, la conformación de cómo se explota la mano de obra es algo continuo, en la cual vosotros sois actores principales en vuestro centro de trabajo. Y es, si tenéis fuerza, si tenéis poder, limitar ciertos excesos patronales, ¿no? Esta es cómo se van conformando las relaciones laborales. Claro, las relaciones laborales se conforman así porque hay un Estado, un garante de algo, que ahora veremos de qué garantiza el Estado. Hay unos agentes sociales que tienen poder, que están legitimados y que tienen un marco de actuación claramente claro, saben qué es la negociación colectiva, quién puede firmar un convenio, dónde se puede hacer una huelga, durante cuánto tiempo, cuándo, y una patronal que evidentemente va a estar continuamente pensando en cómo ganar más dinero.
Esto es un poco el juego de los tres actores principales de todos los modelos de relaciones laborales. ¿El Estado interviene en todos los sitios igual? No. En el Reino Unido el Estado no interviene. En Suecia el Estado no interviene en las relaciones laborales. En Alemania el Estado prácticamente no interviene. ¿Por qué? Porque esos tres modelos que llevan muchos años desarrollando deciden que sean los agentes sociales y económicos, sindicatos y patronal, los que decidan cómo se organiza la explotación de la clase trabajadora en las empresas. Y el Estado no interviene. No interviene en el Reino Unido, pero en Suecia va y dice, sí que intervengo. Intervengo para redistribuir la renta y para generar un estado de bienestar potente. Bueno, es una fórmula. Y en Alemania la economía social de mercado también obliga a una dinamización del estado de bienestar. ¿Hay salarios mínimos en esos tres países? En Inglaterra, Reino Unido, perdón, tienen el salario mínimo desde finales del siglo XX, año 1998, creo recordar, y lo tienen porque tuvieron que hacerle caso a la Unión Europea, cuando estaban todavía dentro de la Unión Europea, si no, no tendrían salario mínimo. Alemania lo tiene desde hace 4 días, no recuerdo el año, desde el pacto entre la CDU y el SPD para que hubiera salario mínimo, porque la CDU no quería, con el sistema de subvenciones tenía asegurado un nivel de vida. Los suecos no quieren salario mínimo, porque sus salarios los marcan la negociación colectiva, porque tienen una amplia cobertura y por lo tanto no quieren salario mínimo. Nosotros queremos salario mínimo. ¿Por qué queremos salario mínimo nosotros? Porque nuestro sistema de negociación colectiva es endeble. Porque venimos de una época de 40 años de dictadura. Porque la conformación sindical es como es. Y por lo tanto necesitamos cierta cobertura normativa para poder garantizar ciertas condiciones de trabajo. Por eso para nosotros el diálogo social es muy importante. Por eso nos derivamos hacia el diálogo social. Por eso queremos un estatuto de los trabajadores, que no existe en el Reino Unido. Por eso queremos un marco de jornada máxima, de salario mínimo. ¿Por qué? Tenemos la fuerza que tenemos, ¿dónde la tenemos? Y el diálogo social o la negociación tripartita significa cubrir todos los vacíos que nuestras debilidades tienen. Tampoco pasa nada. Son debilidades al fin y al cabo. Veremos que ellos también tienen debilidades, ¿no? Pero un poco esta es la idea. ¿Qué pasa a los 70? Iba a poner un vídeo de von Hayek. Von Hayek es el ideólogo del neoliberalismo junto con Friedman. Es un vídeo que es muy interesante que habla de los sindicatos, ¿no? Y le preguntan a von Hayek, que es un tío viejete, así muy cariñoso él, le preguntan qué haría con los sindicatos. Y él dice, bueno, sí, están bien para hablar con ellos, para que sean un poco los que intermedien entre las plantillas y tal, pero no deben de monopolizar la negociación. Eso no. Y él dice, ¿por qué? Porque son un monopolio. ¿Y eso qué significa? Joder, porque donde están ellos, las condiciones mejoran. ¿Y eso qué supone? Coño, que tiene que invertir más el empresario. ¿Y eso qué significa? Coño, que tiene que capitalizar más el empresario. Y dice él, y entonces las pequeñas empresas se quedan sin nada, ja, 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 ¿no? Y le está diciendo perfectamente que lo que está ocurriendo en esa época dorada es que está habiendo una atracción de rentas por parte de la clase trabajadora que no conviene al sistema capitalista. No le conviene. De hecho, en la curva de reparto funcional de la renta, lo que se llevan el excedente y lo que se llevan los salarios es la época dorada. Llegamos a porcentajes de 70%. Ahora, ¿cómo estamos? Estamos en el 50 escasos, ¿no? O 40 y pico, ¿no? En el reparto funcional de la renta, ¿no? ¿Vale? Un poquito. Y 2. ¿Vale? Claro, has bajado un tramo importante. ¿Por qué lo has bajado? Bueno, pues porque no has tenido capacidad, no nosotros, ningún país europeo ha tenido capacidad de captar los incrementos de productividad. Es así. O sea, podemos pactar inflación, que decía Javier, ¿no? Inflación que habría que ponerla en duda. En duda. Yo siempre me acuesto poniendo en duda una cosa de mi existencia, ¿no? Y la inflación la estoy poniendo en duda, no me deja dormir. Digo, voy a poner en duda la inflación. Una inflación que no dice nada, porque es una inflación media que no tiene nada que ver
entre los que la cesta de la compra de los ricos y de los pobres. Si calculáramos la inflación en función de la cesta de la compra de cada clase social, nos encontraríamos seguramente que la inflación de las clases trabajadoras es muy superior a la inflación de las clases altas. Y de ahí viene que perdamos poder adquisitivo. Mejor dicho, que no perdamos poder adquisitivo, pero que, como decía Javier, una parte de la población trabajadora diga, es que yo no llego a final de mes. Es que aunque aumente el salario mínimo interprofesional, no llego a final de mes. ¿Vale? Y este es un poco el juego de la inflación. El de la productividad es todavía más para no dormir. Porque la productividad supone que es el exceso que hacemos, el exceso de lo que trabajamos, que se debería repartir de forma equitativa. Eso lo hacían los sindicatos británicos. Su única misión cuando había una innovación tecnológica era conseguir aumentos salariales por el incremento de productividad. Lo pongo aquí sobre la mesa. Imaginemos que ponemos un sistema IA para no sé qué, o IE o IA, lo que sea. Y aumentamos la productividad, reducimos la plantilla. Esto lo hemos visto todos, ¿no? Se reduce la plantilla. ¿Quién se queda con el incremento de productividad? Los sindicatos británicos, cuando eran algo, decían, esto se reparte. Y se repartía la productividad del centro de trabajo. Claro. Y donde no había sindicatos, la mano por la pared. Son modelos que tienen sus cortapisas. Dicho eso, la productividad no se reparte. No se reparte. Por eso cae la curva de distribución de la renta. Esto no es ideología, esto es matemáticas. Matemáticas. Demostrable, como decían cuando iba yo en matemáticas así, demostrable con formulitas. No somos capaces de captar la productividad que aumenta el sistema. O somos capaces de conseguirla en algunos sitios y en otros. No nosotros, voy a decir. Prácticamente todo el mundo occidental. Y esa incapacidad viene determinada por esos elementos que se ponen en marcha a finales de los 80, que se llama la ruptura conservadora, que aparece en el documental de Naomi Klein, que se llama La doctrina del shock, que aparece con los nombres de Margaret Thatcher, la mujer de hierro, la dama de hierro, que ahora dicen que la dama de hierro es Ayuso, y Reagan, ¿vale? Y que significó un cambio radical en el mundo de las relaciones laborales. No al día siguiente, sino en todo el proceso que llevamos en los últimos 50 años, que no es poco. El problema de esto no es que fuera Margaret Thatcher y Ronald Reagan. El problema de esto es que cuando a Margaret Thatcher, ya abuelita, a punto de morirse, le preguntan cuál ha sido su mejor logro como presidenta del Reino Unido, Margaret Thatcher, con su voz melodiosa, dice: mi producto mejor ha sido Tony Blair. Porque la socialdemocracia se hizo cargo de todos los valores y todas las dinámicas que había conllevado esta revolución conservadora. Tenéis Felipe González, reforma del 84, precariedad laboral. Tenéis Schroeder, año 2000, pactando con los verdes los acuerdos ARCH, famosos mini-jobs. Tenéis Tony Blair, ¿vale?, que no quería saber nada de los sindicatos británicos, ¿no? O tenéis François Mitterrand, que se levantó un día nacionalizando todo el país y al día siguiente lo privatizó todo, ¿no? Eso es un poco la dinámica que conllevó esto. Nuevas formas de organización del trabajo, y en aquel, yo que soy muy viejo, el postfordismo, el toyotismo, el patismo, no sé, todo era esto. ¿Qué significaba esto? Significaba que las grandes empresas fordistas, aquellas que yo pongo siempre esta imagen, que me gusta mucho, esta, que es de la película de Billy Wilder, El apartamento, ¿no?, donde hay un montón de gente trabajando, y que podías hacerlo igual en una fábrica de coches, ¿no?, mogollón de gente, donde formaban parte de la empresa las limpiadoras, los contables, los de mantenimiento, los transportistas. Esto empieza a desaparecer, empieza a fragmentarse, se le empieza a dar carta de libertad a la subcontratación de la subcontratación de la subcontratación. Se empieza a hablar de descentralización productiva, de deslocalización posteriormente. Se empieza a hablar de capital humano, un nombre neoliberal como el que más, de nuestra capacidad de empleabilidad. Se le empieza a culpabilizar al trabajador que cobre poco. Cobras poco por tu culpa. Estás parado por tu culpa.
porque te tienes que formar, porque tienes que ser flexible, porque tienes que no sé qué, no sé cuántos. Y empezamos a asumir en toda una campaña de socialización, que es el problema esencial que tenemos en estos momentos. Una campaña de socialización en la cual todos tenemos, no os sentáis mal porque yo también, esto viene para mí, hay una frase en la chaqueta metálica de Kubrick que le dice el general al rompetechos, le dice: soldado, usted tiene aquí, nacido para matar, y aquí tiene la bandera del pacifismo. Eso es una contradicción, soldado. Y dice el tipo, ¿no? Dice: sí, eso tiene que ver con la dualidad de la persona. Y aquí no entiende nada. Y dice el general, dice: déjelo, cada vietnamita tiene un americano dentro que no sabe que lo tiene. Bueno, nosotros tenemos todos un pequeño neoliberal dentro que no sabemos que lo tenemos y que tenemos que estar luchando con él diariamente. Tenemos que mirarnos al espejo. Javier Pacheco comentaba hace poco, que digo, tengo que decirlo porque si no voy a morir. Comentaba los convenios lineales. Yo entré en el sindicato hace mucho tiempo, no diré cuánto porque si no me sacáis la edad, y yo entré en el sindicato y los convenios eran lineales. Muchos convenios eran lineales. Porque el abanico salarial, uno de nuestros objetivos como comisiones era estrechar el abanico salarial. Yo ahora no lo sé, pero ¿cuántos convenios lineales hay por ahí? Ninguno. Porque hemos considerado que la diferencia entre categorías, que la diferencia entre trabajadores, que la diferencia según sector, que la diferencia según cualificación sea un elemento esencial. Nos hemos individualizado. Tenemos el pequeñito neoliberal von Hayek metido también un poquito dentro de nuestras mentes, ¿no? Y esto nos dificulta, ¿no? Digo que todo aquel proceso estaba detrás del welfare. Esto es una propaganda del Estado, ¿eh? El Estado estaba por la labor de welfare, ¿vale? Por cierto, Margaret Thatcher llegó al gobierno no en el 79, sino antes. Creo que fue en el 73, creo recordar. ¿Sabéis cuál fue su primera medida? Quitar el vaso de leche en las escuelas a los niños. Digo, porque algunos discursos de hoy de algunos líderes de la derecha se parecen. La historia nunca se repite, pero rima muy bien. Es una poesía que rima muy bien, ¿no? Está detrás de esto. Sigo para atrás. Bueno, estamos en este mundo. En el mundo es de quien lo compre. Y en este mundo, es que el roto es una maravilla para hacer una charla, ¿eh? Para abaratar costes hemos sustituido las ideologías por marcas blancas, ¿vale? Estamos en este mundo, en un mundo que da todo igual, que yo voto un día a un sitio, voto a otro, como me cambio de chaqueta, qué más me da comprar en Shein, qué más me da. En fin, vivimos en este mundo, ¿no? En un mundo bastante complejo. No es como el siglo XIX, donde la gente moría de hambre, donde los niños se morían en el Tajo. No es el mundo del Manchester, donde la esperanza de vida de un trabajador del textil era 35 años, ¿vale? No es ese mundo, es verdad. Pero es un mundo que rima, es un mundo que nos empuja a esa historia. También la esperanza de vida ahora no es igual por clase social. Sabéis que los ricos mueren 8 o 10 años de media más tarde que los pobres. Eso significa que cuando aumentamos la edad de jubilación estamos transfiriendo rentas desde las clases trabajadoras a las clases ricas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, son cosillas que ocurren. Las transnacionales. Bueno, sí, es una época donde parece que pierde sentido el concepto fábrica, el sindicalismo obrero, el pleno empleo. Todo esto han sido reflexiones desde la izquierda, desde el sindicato. Yo las he vivido, ¿no? El estado de bienestar, ¿vale? Hoy creo que es el 40% de los madrileños tiene un seguro de vida, perdón, un seguro médico privado, ¿no? Bueno, ese inicio de la muerte del estado de bienestar. Hoy las escuelas concertadas y privadas están atrayendo clases medias pues, a un ritmo impresionante. Solo hay que pasar del 50% para que digan lo que me decía un consejero, por cierto, vasco de Sanidad. Dice, un estado de bienestar para pobres es un pobre estado de bienestar, ¿vale? Entonces vamos en camino de esa historia, ¿no? Y el mercado nos va recomponiendo, porque la esencia, hemos pensado que la esencia. Es verdad que es la esencia de la relación laboral, pero la esencia es que las empresas sean competitivas y que
haya una atracción de capital exterior. De dónde, para dónde y de quién es otro tema. Pero hemos conformado, siguiendo esa estela de acuerdo de pacto keynesiano, esa realidad un tanto compleja de gestionar. Yo, sinceramente, no tengo soluciones, simplemente tengo incógnitas, ¿no? Pero, como digo, al final se resiste estoicamente. Somos la aldea gala. No va a haber otra aldea gala. Nosotros somos la aldea gala. Y yo creo que eso nos debe hacernos sentir orgullosos de que, a pesar de los pesares, bueno, esta organización tiene poder todavía y lo mantendrá, porque tenemos capacidad de eso que llaman los psicólogos resiliencia, que a mí no me gusta, pero bueno, tenemos capacidad de readaptación, ¿no? Entramos en un periodo donde el convenio colectivo no tiene importancia. Te lo decía Javier, ¿no? El convenio colectivo es el máximo exponente de ese acuerdo, de eso que pedían los trabajadores en el siglo XIX y principios del XX, ¿no? Es el máximo exponente. El convenio colectivo pierde valor. Hicimos una encuesta sobre negociación colectiva. El 30% de los trabajadores encuestados era representativa de la población asalariada española. El 30%, un tercio de los trabajadores decía que su salario no tenía que ver con la negociación colectiva. Bueno, vamos a dar una vuelta a esto, ¿no? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es medio pensionista? Pues no lo sé. Pero bueno, hay una parte de los trabajadores que no se encuentra reconocida en el convenio colectivo. ¿Por desconocimiento? Seguramente. Seguramente por desconocimiento. Pero entonces, ya habéis hablado antes de que hay que mejorar la comunicación, hay que mejorar la actividad de las bases para que el convenio colectivo se considere propia y no el fruto de 4, decía Javier, ilustrados o especialistas que firman un convenio colectivo. Bueno, pues estamos en ellos. La estabilidad laboral. El otro día hablaba con un miembro del gabinete económico que me decía que es verdad que ya no hay connotación temporal. La reforma de 2022, 21-22, ¿no? Creo recordar, ¿no? Pero la precariedad sigue siendo la misma. Más de un cuarto de la población asalariada de esa encuesta decía que el salario no le llega a final de mes. Y más de un tercio decía que tenía miedo a perder el empleo. Por lo tanto, la precariedad, que se define con dos grandes patas, vulnerabilidad e inseguridad, sigue siendo el elemento esencial que está en el mercado de trabajo. Claro, la norma está bien, lo decía antes Javier, la norma nos da cobertura y sobre todo cierta homogeneidad, que en países como en Reino Unido no existe. Allí cada cual tiene las condiciones de trabajo de su centro de trabajo según tenga o no fuerza sindical para defenderlas. Hay más regímenes laborales que ingleses, ¿no? Es decir, que está complicado. Pero cada vez me da la sensación, esto es una cosa que se puede ver, que hay un trecho más importante entre el derecho positivo y el ejercicio del derecho. Un porcentaje elevado de los trabajadores no se cogen vacaciones. Tienen derecho, sí, pero no se las cogen. Un porcentaje elevado de trabajadores no se cogen una baja por miedo. Tienen derecho, sí, pero no se la cogen. Hay un gap ahora mismo entre el derecho positivo y el ejercicio del derecho que, bueno, hace temblar todo, ¿no? Es decir, hace temblar tus propias esencias, ¿no? Porque si tengo un derecho que después no lo puedo cumplir porque no tengo fuerza en el centro de trabajo para hacerlo cumplir, pues complicado. ¿Esto pasa en las grandes empresas? No, porque tenemos fuerza sindical. ¿Esto pasa en la función pública? No, porque tienen fuerza. Esto pasa en las contratas de las subcontratas de las subcontratas, desde primer nivel hasta último nivel. ¿Esto en Alemania ocurre? Sí. Menos, sí. ¿Por qué? Porque las empresas tienen mayor tamaño. Bueno, tenían. Ahora también tienen, desde que se unificaron, también tienen empresas pequeñas a mansalva, con 2 regímenes de empleo. Ahora veremos algún dato, si me da tiempo, para que veáis el asunto, ¿no? ¿Y los sistemas de protección social? Pues, ¿qué le voy a decir? Yo vengo de Valencia, señor Roch, la cultura del esfuerzo, ¿vale? ¿Vale? El que no se lo gane, pues que se aguante. O sea, esto es el asunto, ¿no? Digo Roch, como puede decir cualquier otra de estos cantamañanas, en italiano trovatore di mattino, ¿no? Que hay por el mundo. ¿El mercado se recompone? ¿Hacia dónde? ¿Hacia el siglo XIX? ¿Hacia dónde? Bueno, pues no lo sé. No lo sé hacia dónde irá. Ni hasta qué punto tensionará las relaciones laborales, ni hasta qué punto serán capaces
de que el conflicto sea un elemento esencial. Veremos. Javier decía, ha dicho de, estos venían con una idea muy clara, o lo comentábamos anoche, ¿no? El tema de la representación en las empresas, tal, no sé qué, y el derecho de huelga. Yo creo que la ley Mordaza es un pasito. El siguiente pasito es evitar la huelga. Eso es lo que hizo Margaret Thatcher, solo llegar al poder. Quitar, pasar por guillotina el derecho de huelga. Si eso lo hacen, es complicado, porque además toda la batalla cultural la tienen ganada, o prácticamente ganada, ¿no? Los sindicatos, mira, tal, esto, ¿cómo se llama? Los comités informativos, no me sale el nombre ahora, coño. Los piquetes informativos, que a mí me encantaban cuando hacíamos huelga, a mí los piquetes me encantaban, es un charrador, pues les cuentas a la gente la película, ¿no? Pero bueno, esto se puede poner en peligro. Vale, esto ya lo hemos visto, creo yo. Digo optimista o pesimista, esto también está muy ahora, hay que ser optimista, hay que ser no sé qué, hay que ser pesimista. Bueno, yo qué sé lo que hay que ser, ¿no? Yo me levanto, me acuesto pesimista, pero me levanto con ganas eso decía la secretaria general, ¿no? Con ganas de matar a alguien, ¿no? Es decir, depende, ¿no? Yo creo que hay que tener cierta actitud, ni de pesimismo ni de optimismo, sino de realismo, de que hay que luchar, de que la vida es lucha y que nosotros todavía más somos lucha, porque si no vamos hacia un mundo bastante complicado. Y como tengo hijas, no quiero que lo pasen mal. Reino Unido, fijaros Reino Unido. Top y TAT, esto es trabajadores a tiempo parcial, que es esto me hace mucha gracia, o sea, tengo que decirlo. El empleo. Es otro concepto que ha perdido totalmente su valor, como la libertad. ¿Por qué? Porque el empleo es una composición. La EPA dice que un empleado es aquel que trabaja al menos 1 hora en la semana de referencia. 1 hora. Con 1 hora ya eres empleado. Ahora vive con 1 hora, ¿vale? El empleo, la estadística de empleo está pensada de la época gloriosa, del pleno empleo masculino. Pero ahora resulta ser que entre trabajadores a tiempo parcial, los datos en Europa son, bueno, espeluznantes. Tenemos más de 1/3 de la población asalariada con contrato a tiempo parcial, que es el gran camino que está tomando en estos momentos nuestro mercado de trabajo. Y trabajadores temporales. Al final todo es reparto de empleo, si os fijáis, ¿eh? El tiempo parcial es reparto del empleo. Bueno, tiempo parcial es sácame la misma producción con menos tiempo, ¿vale? Esto es productividad. El temporal sí que es, o el fijo discontinuo sí que es más reparto, ¿no? En el Reino Unido, 31% de los trabajadores podríamos decir que son precarios. 31% todo el Reino Unido, ¿vale? De los 7 millones de afiliados que tenía este sindicato en el inicio del siglo XXI, ahora tienen, perdón, de los 7 millones que tienen en el inicio del siglo XXI, tenían antes 13 millones en los 70. La debacle de las Trade Union Congress son alucinantes. ¿Desde cuándo viene esa debacle? Pues de esa gráfica. Esta gráfica son los números, el número de horas de huelga en el Reino Unido. Aquí está toda la época de los 70 y de aquí a aquí está Margaret Thatcher. Margaret Thatcher mató al movimiento obrero. Y vuelvo a decir, lo mató básicamente en base a controlar el derecho de huelga. Es verdad que en el modelo de relaciones laborales británico prima lo que llaman el voluntarismo. No hay norma, no hay ni constitución, no hay ni diccionario de la Real Academia Española. Allí Abascal se volvería loco sin el Real Diccionario de la Academia Española. No hay marco normativo, hay fuerza. Donde tienes fuerza, pactas. Donde tienes fuerza, te aguantas. Ese modelo está así desde el siglo XIX. Se lo cargó Margaret Thatcher. Y se lo cargó en base a la ley, en base a la intromisión de un Estado que no estaba legitimado por las partes para intervenir, pero que bien le vino a la patronal que interviniese. Gran Bretaña, ese voluntarismo significa, os recomiendo una película, igual la habéis visto ya, que se llama Pago Justo. No sé si la habéis visto, es una película que cuenta la experiencia de las trabajadoras del textil en la factoría Ford de Gales en los años 70 para conseguir la igualdad salarial. Es una película de lucha de trabajadoras. Es de Cole de apellido,
Nagelman Cole, o no me acuerdo cómo se llama el autor, ¿no? Ahí se observa perfectamente. Tú quieres tener un derecho, organízate. Te organizas y luchas. ¿Cómo? Con la huelga. Por eso en las películas americanas veis siempre a la gente con un cartelito dando vueltas. Porque el sistema era que donde hay poder sindical, hay pacto o posibilidades de pacto. ¿El pacto se registra en el Real Boletín Oficial del Estado británico? No. ¿Es norma? No. La negociación colectiva no es norma. Se aplica. Y si el empresario no la cumple, otra huelga. Eso se llamaba la enfermedad inglesa. Era un país lleno continuamente de movilizaciones obreras. Cuando llega los años 70 y un poco la caída empieza la actividad huelguística porque la productividad había empezado a parar, porque los empresarios querían más beneficio. Otra película que es la de, ¿cómo se llama ese tío el chiquillo este que bailaba, ¿no? Billy Elliot. Ahí tenéis detrás la huelga de los mineros, famosa huelga de mineros, que significó la caída, entre comillas, o la pérdida del poder del movimiento obrero británico, ¿vale? Ellos tenían una figura que era el close shop, que significaba que en aquellas empresas donde había sindicación, el que entraba se tenía que sindicar. Antes o después. Margaret Thatcher lo prohibió. Es decir, tenía un sistema montado de mucho conflicto que tenía un pequeño problema, y era que no era muy homogéneo por clase social. ¿Por qué? Porque donde había sindicato había, y donde no había sindicato se comían los mocos. Dicho eso, joder, sí, pues ahí está. El Estado estaba aparte, el Estado no intervenía. Y la cuestión del diálogo social que llamamos nosotros, la cuestión sociopolítica, se dejaba al Partido Laborista. De hecho, en el Partido Laborista había un porcentaje de voto que está referenciado a las Trade Union Congress. Esto se lo cepillan a principios de los 90 del siglo pasado, con lo cual ya empieza a haber una separación entre partido y sindicato, y Tony Blair es el claro exponente de esta separación entre partido y sindicato. En los últimos movimientos de izquierdas de los sindicatos es cuando ponen al Corbyn, por ejemplo, ¿no? como líder, ¿no? Pero ellos tienen muy separado lo que es la acción sindical en el centro de trabajo, que lo lleva a cabo el close shop, el Shop Steward, no Rod Stewart, que es un cantante, sino Shop Steward. El Shop Steward es el delegado sindical, porque solo hay una vía de representación, que es la sindical. No existen comités de empresa. Nadie vota a nadie. Tiene sindicato, los afiliados votan a su representante y este es el que organiza la acción sindical en la empresa. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo con los británicos? Es un modelo que no se parece un huevo como una castaña al nuestro. O sea, es totalmente distinto. Es más, es un modelo que está... También hay sindicatos generalistas, pero hay mucho sindicato profesional, porque vienen de los gremios. Sindicato de mantenedores, sindicato de electricistas, sindicato... En una empresa puede haber 4 sindicatos o 5 sindicatos de cada una de las profesiones. Conforman un comité mixto y a partir de ahí negocian. Esto es como funcionan los británicos. ¿Mantienen la tasa de afiliación alta? Pues tampoco mucho. ¿Han perdido plumas? Sí, muchas. ¿Por qué? Porque el Estado ha intervenido. ¿Para qué? Para quitarles poder. Así interviene el Estado. Uno de los 3 actores. No ha intervenido las patronales, ha sido el Estado el que interviene para regular de otra forma las relaciones laborales. Alemania. ¿Qué hora es ya? Pues tengo que acabar ya, ¿no? Vale, Alemania. Alemania tiene un complejo siempre, ¿no? Alemania es el complejo del nazismo. O sea, esto le pasa con Gaza y le pasa con todas las cosas, ¿no? Los alemanes habían desarrollado un modelo de relaciones laborales medianamente aceptable de siglo XIX y sobre todo la primera mitad del siglo XX, antes de llegar Hitler a poder, que evidentemente hizo desaparecer todos los sindicatos, pero en la República de Weimar había ya cierto reconocimiento de las partes para negociar. Claro, termina la guerra y deciden que no puede haber sindicatos ideológicos. Los alemanes deciden que el único sindicato, la única confederación es la DGB alemana. Y en la DGB alemana se organizan el resto de sindicatos. Han aparecido otra confederación paralela a la DGB, pero la DGB sigue siendo el elemento esencial. Y además tienen muchos problemas con el conflicto. Muchísimos problemas con el conflicto. Lo tienen todo judicializado.
lo veis por televisión. En la Unión Europea dice que hay que dar una ayuda a Grecia hace tiempo. El Tribunal Supremo alemán dice que no se le da ayuda a Grecia. Y lo que dice el Tribunal Supremo alemán va a misa. Pues pasa igual con las huelgas. Tienen reconocido el lockout, el cierre patronal, por ejemplo, como una medida más de presión de los empresarios a los trabajadores, y tienen un sistema de negociación colectiva muy potente, anclado en empresas tecnológicamente importantes y en tamaño también muy importantes. La negociación colectiva por Länder y por sector. IG Metall, Länder de Baden-Württemberg, marca la dinámica de la negociación colectiva alemana. Separación radical entre el sindicato, que es el que puede convocar huelgas, el que puede firmar convenios colectivos, y los comités de empresa. Los comités de empresas se dedican a ayudar a las empresas a que las cosas vayan bien. Tienen esa separación ideológica, mental, de lo que es el sindicato, de lo que es la empresa. Y de ahí viene el sistema de cogestión, coparticipación y demás. Cogestión, creo que lo he puesto por aquí en algún momento. Bueno, aquí tenéis las 3 instancias de representación. El comité de empresa, que no lo diré en alemán porque lo diré mal, la representación sindical y la representación de las personas trabajadoras en los consejos de vigilancia, los comités de participación. También os contaré cómo funciona esto, que es una cosa también muy interesante. Un marco normativo muy minucioso, donde las huelgas están medidas por el propio juez. Uno no puede hacer una huelga, yo qué sé, indefinida por un 1% de salario. No está admitido, los funcionarios no pueden hacer huelga, no existe la posibilidad de hacer huelga general. Esto es Alemania, ¿eh? Pero a cambio tienen un sistema de participación de los trabajadores que es la envidia de todo el mundo. Ah, la cogestión. Bueno, la cogestión, vuelvo a decir, tiene como objetivo ayudar a las empresas. No tiene objetivo reivindicativo, sino para ayudar a las empresas, ¿vale? ¿Qué materias, pues no lo he puesto por aquí? Sí, ¿qué materias puede vetar? Duración de la jornada, turnos, distribución de vacaciones, variación de jornada, horas extraordinarias, tiempo de entrega del salario, medición de tiempo, seguridad, higiene, administración de beneficios sociales, sistemas de retribución. Todo esto es un pacto entre comités y empresarios. Tiene que ser consensuado. Si no está consensuado, lo decide un juez o un árbitro, no lo decide el empresario. Tienen capacidad de veto. La legislación española solo nos da, nos da 2 capacidades de veto a los trabajadores. Uno es el plan de formación, que si no está firmado por los trabajadores no tienes acceso a las ayudas de la Fundae. Efectivamente, eso dice. Y otro veto, que no es veto, que es cuando hay un riesgo claro e inminente, pues puedes paralizar la actividad. Pero ya no tenemos más capacidad de veto. Los alemanes tienen esta capacidad de veto, aparte de derechos de información y consulta, muy parecidos a los nuestros, pero que allí parece que se cumplen un poco más que nosotros. Después tienen, evidentemente, un sistema de seguridad perfecto y el famoso sistema de formación dual, donde un montón de chavales jóvenes recién licenciados, graduados o con FPs tal, se van a trabajar a empresas grandes y a partir de ahí se quedan en las empresas grandes. Claro, esto ocurre cuando hay empresas grandes. Un sistema dual en España con empresas de tamaño medio ridículo, pues que me diga a mí alguien cómo narices se puede gestionar un sistema de dual medianamente aceptable, ¿vale? No se me olvida nada. Bueno, el doble canal y el comité de vigilancia. Esto significa que, o supervisión, eso significa que los trabajadores están representados en igualdad de condiciones en empresas de más de 500 trabajadores en los comités de dirección de las empresas. Eso sí, decide el presidente, que es el empresario. Pero bueno, es una cosa bipartita, que se financia. Se le paga al sindicato, en este caso al trabajador, por hacer sus cometidos de comité de vigilancia. Una cuantía bastante importante. Algunas centenas de miles de euros, que después sirven en su mayoría para dedicarse a financiar a las fundaciones de los sindicatos alemanes, que son, como sabéis, muy potentes, ¿vale? Por ahí tienen esa vía. ¿Qué significa eso? Que conocen los planes de las empresas. Dónde cierran, dónde abren y cómo va la cosa, ¿vale? Alemania es todo muy cuadriculado, o sea, todo muy claro, muy tal. ¿Esto se parece a algo al nuestro? Pues complicado. ¿Vamos a hacer comités de vigilancia en España? Pues difícil. Ahora
el gobierno creo que está en una historia esta de democratización de las relaciones laborales, democracia industrial. Palabra que apareció por primera vez con los hermanos Webb, perdón, la pareja Webb, matrimonio Webb, a finales del siglo XIX. O sea, eso de la democracia industrial lleva un tiempecillo ya bastante. Yo cuando entré en el sindicato ya se hablaba de democracia industrial. ¿Es factible la democracia industrial con las estructuras empresariales que tenemos en España? ¿Habría un pacto de Estado por la democracia industrial? ¿Cuánto tardaría la democracia industrial en desaparecer si cambia el ciclo político? Bueno, pues este tipo de cosas son las que... En cambio, en Alemania esto no ocurre. Hay mucha estabilidad de las instituciones. Se financian de una forma ordenada durante, incluso más allá del mandato electoral de cualquier otro. Por eso tienen pactos de Estado entre SPD y CDU, por eso tienen gobiernos de concentración, que era el sueño húmedo de Felipe González. El gobierno de concentración, pero bueno, ¿concentración con quién? Pero si algunos te quieren cortar la cabeza, ¿cómo vas a hacer un gobierno de concentración con uno que te quiere cortar la cabeza? ¿No? Pues bueno, los alemanes son distintos para eso. Eso ya mataron mucha gente en la Guerra Mundial y ya no quieren más. Y después, por último, Suecia. Este es mi país preferido. Suecia ha ido de mal en peor. O sea, Suecia no es la Suecia de los años 50, 60, 70. No es la Suecia de Olof Palme. Suecia ha ido cambiando. Hoy Suecia tiene casi un 40% de la población que podríamos llamar precaria, con contratos a tiempo parcial o temporales, con un estado de bienestar que todavía se mantiene como el más potente de la Unión Europea. Eso es verdad. Los procesos redistributivos siguen funcionando en Suecia, pero ya empezarán a tomar un poquito de presión. La derecha, ultraderecha o derecha más ultra o menos, que yo, la derecha es igual, pone la mirada fija. Pero es que además el Partido Socialdemócrata, después de perder las elecciones por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial en el año 80, le cogió un poco de miedo a esto y empezó a legislar de una forma un tanto light, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Tienen un 71-72% de afiliación, de tasa de afiliación. No está mal. Y controlan el seguro por desempleo. No está mal. Son ellos los que dan a los trabajadores la prestación por desempleo. Pero para hablar de Suecia yo creo que hablemos de Tesla. ¿Habéis leído lo de Tesla? Tesla, mejor dicho, 150 mecánicos suecos, o 148, yo qué sé, 150, están en huelga hace 2 años. Con huelgas de solidaridad de otros sindicatos suecos, daneses, noruegos y finlandeses. Para mí sería noticia de primera plana de periódico, pero evidentemente esto aparece abajo, después de cuando te pone lo que tienes que comer el fin de semana. Tesla, señor Elon Musk, que sabéis que es un tío liberal, progresista y amigo de los trabajadores, ha decidido que los mecánicos de Suecia no tengan convenio colectivo. 150 no firman un convenio colectivo. Pero como en el modelo sueco, la negociación colectiva entre trabajadores y empresarios es algo histórico, que conforma parte de su modelo, porque el Estado se encarga de redistribuir y de asumir los servicios públicos que sean importantes, de redistribuir la renta, de que todo sueco tenga una vida digna, porque tiene un sentido de pueblo bastante importante, que le haría falta a un líder sindical también, pero a un líder político de España, ¿no? Tiene un sentido de pueblo. La redistribución la lleva el gobierno, pero las condiciones de trabajo las gestionan los trabajadores y los empresarios. Por lo tanto, el convenio colectivo es esencial, porque además el convenio colectivo marca el salario mínimo de cada sector, que suele ser además muy similar en todos los sectores, porque hubo acuerdos en su momento nacionales, cada año se juntaban sindicatos y patronal y firmaban acuerdos colectivos aplicables en todo el país. Ese modelo, que tuvo su impasse en los años 70, se ha seguido manteniendo. Siempre hay una especie de dependencia de la senda que llaman en sociología, histéresis le llaman también que no es que estés loco, pero histéresis le llaman en economía, que es que aquello que pasó, en cierta forma, tarda mucho en dejar de pasar.
y tienen ese modelo. Elon Musk llega y dice que no firma el convenio colectivo. Y la LO sueca, que no lo diré en sueco porque no tengo ni puta idea cómo se dice, la LO sueca dice, pues si no firmas el convenio colectivo, te hago una huelga. Le hace una huelga de 150, pero ha hecho una huelga a los estibadores daneses. Han hecho una huelga a los de correos, porque las matriculaciones de los vehículos Tesla tienen que pasar por correos. No me preguntéis por qué, porque no tengo ni idea, pero pasan las matrículas por correo. Han hecho una huelga los de limpieza de la fábrica Tesla, que es otro sindicato distinto, porque son sindicatos de rama, todos son sindicatos de rama, donde también, como en el Reino Unido, toda la cuestión sociopolítica se le deja al Partido Socialdemócrata, hasta que dejó de estar en el gobierno. Ahora ya deben estar un poco más preocupados, pero en principio se la dejaban al Partido Socialdemócrata y ellos se encargaban de la negociación colectiva. Esa es una huelga que dura 3 años. Ha tenido un sistema de mediación. No ha funcionado. El mediador ha dicho que Elon Musk es incorregible. Es imposible llegar a un acuerdo con él. Los sindicatos suecos, sabéis que tienen cajas de resistencia, que también los tienen los británicos y también los tienen los alemanes. Le están pagando a los compañeros que están en huelga el 150% del salario. Es decir, ganan más en huelga. Pero ellos son conscientes que hay un deterioro cognitivo, laboral, en esa gente que no se merecen. Porque están perdiendo oportunidades de empleo, están perdiendo capacidad de vivir sus vidas de una forma autónoma. No hay forma. Pero el sindicato sueco ha dicho que para ellos es esencial mantener el modelo sueco nórdico de relaciones laborales y, por tanto, la prioridad de la negociación colectiva, que organiza el 90% de los trabajadores. Aquí también tenemos una cobertura del 90 y pico % de negociación colectiva. 93%. Es decir, que tenemos una cobertura parecida, pero allí esto se hace con... Claro, yo me imagino, ¿no? ¿Sería factible aquí, en España, hacer una huelga de 150 trabajadores y que otros sindicatos, los de las 3 letras o otros, hicieran huelgas de solidaridad para apoyarte, para hacer no sé qué, no sé cuántos? Bueno, esta es la diferencia, ¿no? ¿Han perdido plumas por el camino con la revolución esta neoliberal? Sí. Pero esto nos demuestra que sigue manteniendo la esencia importante. Por cierto, en el Reino Unido también ha aumentado la conflictividad en los últimos años. ¿Vale? Para verlo. Ellos tenían muy claro desde el principio, llegaron a un acuerdo en el año 38. En el año 38 llegaron a un acuerdo patronal y sindicatos allí en Suecia. Aquí esto pasó 40 años después o 50 años después, ¿no? Un acuerdo en el cual tenía muy claro el concepto de democracia política, social y económica. Tenía muy claro que la democracia política era el sufragio universal efectivo. Tenía muy claro que la democracia social era un buen estado de bienestar. Eso es democracia, eso es libertad. Y tenía muy claro que la democracia económica solo podía ser interesante si los trabajadores participaban en la organización del trabajo de la empresa. Llegó un momento en el que aparecieron a finales de los 70 los fondos de inversión de asalariados, que era el camino de la democracia económica, que significaba que los altos beneficios empresariales se destinaban una parte a que los trabajadores tuvieran participación accionarial en las empresas, y aquello se acabó. Y la socialdemocracia nunca pudo recomponerlo. Y esto es... Y la política salarial solidaria. Esta es muy interesante. Desde los años 50, esto es un modelo que inventó un economista del sindicato de la LO sueca. Es un modelo por el cual la negociación colectiva, desde los años 50 a los años 70, se hacía entendiendo que el abanico salarial había que estrecharse, de tal forma que llegaron a diferencias de salario de menos del 20% de trabajadores, con crecimientos lineales o incluso progresivos. Es decir, se incrementaba más aquellos que cobraban menos y aquellos que cobraban más se incrementaban menos. Y consiguieron cerrar el abanico salarial. Cuando aquello se acabó, esto contaba con el beneplácito de la patronal, que le venía muy bien, porque así
reducía los costes salariales. Esto acabó y la diferencia salarial se multiplicó. Ahí tenéis tal, y no voy a meteros más rollo porque tampoco, muchas gracias a todas y perdonar por el tostón que os he metido, pero